El auditorio administrativo quedó congelado cuando la voz de Leonardo Belmonte cortó el aire como una cuchilla. No gritaba por descontrol, gritaba por costumbre, porque estaba acostumbrado a que el silencio obedeciera su nombre. «Estás despedida», dijo, y esa frase cayó sobre Camila como un peso físico en el pecho. Los teclados dejaron de sonar. Las miradas se hundieron en las mesas y nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. Camila sintió como la sangre le subía al rostro mientras sostenía una carpeta contra su cuerpo como si pudiera protegerla. El eco de la humillación rebotó en las paredes de vidrio, amplificado por el lujo frío del lugar. Allí, rodeada de trajes caros y rostros tensos, entendió que no solo estaba perdiendo un empleo, estaba siendo reducida a nada frente a todos. Leonardo avanzó un paso más, lo suficiente para que su presencia dominara la escena completa. Su traje impecable contrastaba con el temblor que recorría los dedos de Camila, invisibles pero ardientes. «No contrataré inútiles en mi empresa», añadió, sin mirarla realmente, como si ella fuera un error más en una hoja de cálculo. Camila abrió la boca para hablar, buscando aire, buscando justicia. Pero él levantó la mano con un gesto seco que cerró cualquier posibilidad de defensa. Ese simple movimiento valía más que 1000 palabras. Su voz no importaba. Los segundos se estiraron cruelmente. Mientras ella sentía las lágrimas acumularse, pesadas, humillantes, negándose a caer, tragó saliva, enderezó la espalda y bajó la mirada, no por sumisión, sino para no romperse ahí mismo. Las personas alrededor fingían revisar papeles inexistentes. Atrapadas entre el miedo y la vergüenza, Camila percibía cada sonido amplificado, el zumbido del aire acondicionado, el leve crujir del suelo bajo sus zapatos gastados. Su propia respiración desordenada, intentando recuperar control. «Recoja sus cosas. No quiero verla aquí mañana», remató Leonardo con una frialdad que no dejaba espacio para la duda. Esa frase final cerró la escena como un portazo. En ese instante, Camila pensó en su hijo, esperando en casa, en los medicamentos de su madre alineados sobre la mesa, en el alquiler venciendo pronto. El mundo corporativo seguía intacto, brillante y cruel, mientras su realidad personal comenzaba a resquebrajarse en silencio, sin testigos dispuestos a intervenir. Camila deslizó la mano dentro de su bolso por puro instinto, buscando algo familiar para no desmoronarse. Sus dedos tocaron el borde desgastado de una fotografía antigua, arrugada por el tiempo y por la espera. La apretó con fuerza, como si esa imagen pudiera sostenerla de pie. Nadie lo notó. Nadie imaginó lo que ese gesto contenía. Leonardo ya se alejaba, seguro de su poder, convencido de que había cerrado otro asunto sin importancia. Pero mientras Camila caminaba hacia la salida, con pasos contenidos y dignidad forzada, algo latía dentro de ella con una intensidad nueva. Entre la humillación y el miedo, una verdad dormida comenzaba a despertarse. Aún no tenía forma ni voz, pero estaba allí, escondida en su bolso, esperando el momento exacto para volver a respirar. Camila se despertaba todos los días antes de que el sol decidiera aparecer, no por disciplina, sino por necesidad. El sonido del despertador era siempre suave, casi tímido, como si respetara el cansancio acumulado en su cuerpo. Se levantaba en silencio para no despertar a Thiago. Caminando descalza por el suelo frío del pequeño departamento, la cocina era estrecha, iluminada por una lámpara amarillenta que parpadeaba de vez en cuando, y allí preparaba el desayuno contando mentalmente las rebanadas de pan, cuidando que alcanzaran para la semana. Mientras el café hervía lentamente, pensaba en el día que le esperaba, en los correos que respondería, en los números que no eran suyos pero que siempre terminaban siendo su responsabilidad. Su vida era una secuencia de cuidados constantes, de equilibrios frágiles sostenidos por pura voluntad. Thiago solía aparecer en la puerta con el cabello revuelto y los ojos aún cargados de sueño, buscando a su madre como quien busca seguridad. Camila se agachaba para quedar a su altura. Le acomodaba la mochila y le sonreía aunque por dentro sintiera el peso del miedo. Él hablaba de la escuela, de dibujos y de sueños simples, mientras ella escuchaba con atención genuina, guardando cada palabra como un recordatorio de por qué no podía rendirse. Antes de salir, Camila siempre miraba el calendario pegado a la nevera, marcado con fechas de pagos y recordatorios médicos. Cada número era una presión silenciosa sobre su pecho. Aún así, besaba la frente de su hijo con ternura, prometiéndole regresar temprano. Aunque supiera que las promesas, a veces, eran tan frágiles como el vidrio, en la habitación contigua dormía su madre, envuelta en mantas finas pese al clima templado. Las medicinas se alineaban sobre una mesa pequeña, formando un ejército silencioso contra una enfermedad que avanzaba sin pedir permiso. Camila entraba despacio, observando el ritmo de su respiración, buscando en ese movimiento constante una garantía de que todavía estaba allí. Recordaba a la mujer fuerte que había sido,
La que nunca se quejaba, la que enseñó con hechos que la dignidad no se negocia. Ahora, verla frágil le despertaba una mezcla de amor y culpa. Como si no estuviera haciendo lo suficiente. Ajustaba las sábanas, dejaba un vaso de agua a mano y salía cerrando la puerta con cuidado, llevándose consigo la responsabilidad de sostener un hogar que parecía siempre a punto de quebrarse. El trayecto al trabajo era un ritual de supervivencia. El autobús iba abarrotado. Con cuerpos apretados y miradas cansadas que evitaban el contacto visual, Camila se sujetaba a una barra metálica, balanceándose al ritmo irregular del tráfico. Repasando mentalmente sus tareas para no pensar en el cansancio, observaba a las personas a su alrededor y se reconocía en esa multitud invisible, gente que sostenía ciudades enteras sin recibir reconocimiento alguno. A través de la ventana sucia, la ciudad pasaba como una película ajena, llena de edificios altos que parecían prometer éxito a otros. Cada kilómetro recorría también su ansiedad, esa sensación constante de estar a un paso del desastre. Aún así, respiraba profundo, repitiéndose que debía llegar entera, porque fallar no era una opción aceptable. En la oficina administrativa del Belmonte Group, Camila se movía con cuidado calculado. Su escritorio estaba ordenado de manera impecable, no por perfeccionismo, sino por miedo a dar cualquier motivo para ser señalada. Respondía a correos, archivaba documentos y corregía errores ajenos sin decir una palabra. Trabajaba horas extras sin reclamarlas, convencida de que así compraba un poco de estabilidad. Cada vez que veía pasar a Leonardo Belmonte, sentía un nudo en el estómago, una tensión automática que le tensaba los hombros. Su figura imponía silencio y Camila, como muchos, prefería desaparecer antes que llamar su atención. Sabía que allí no se premiaba el esfuerzo silencioso, solo los resultados visibles. Aún así, seguía adelante, creyendo que la honestidad eventualmente sería suficiente para protegerla. El miedo que cargaba Camila no era solo económico, era heredado. Su padre había sido despedido injustamente cuando ella era adolescente, acusado de un error que no cometió y reemplazado sin explicación. Ella recordaba su mirada perdida al llegar a casa ese día, el silencio pesado que llenó el comedor durante semanas. Esa escena se repetía en su memoria cada vez que sentía el menor riesgo en su propio trabajo. Juró que no permitiría que la historia se repitiera. Pero la vida parecía empeñada en probar su resistencia. Esa herida antigua la hacía aceptar más de lo que debía. Callar cuando dolía, hablar y sonreír cuando por dentro temblaba. Vivía con la sensación de estar siempre al borde de un abismo invisible, por las noches. Cuando el departamento se sumía en un silencio casi reverente, Camila revisaba cuentas con una calculadora vieja. Los números nunca alcanzaban del todo y siempre había que elegir qué pagar primero. A veces se quedaba mirando la pantalla, sintiendo que cada decisión era una pequeña traición a alguien que amaba. En esos momentos, se permitía pensar brevemente en los estudios que abandonó, en los sueños que dejó en pausa indefinida. No había resentimiento, solo una tristeza suave, persistente. Guardaba esos pensamientos en un rincón discreto de su mente y continuaba. Sabía que nadie la rescataría y aceptar eso no la hacía más fuerte, pero sí más consciente de su propio sacrificio silencioso. Una noche, mientras ordenaba una caja vieja buscando documentos, encontró la fotografía que su madre le había entregado años atrás. El papel estaba amarillento, las esquinas dobladas por el tiempo, pero la imagen seguía intacta. En ella, una mujer joven, cubierta de cenizas, cargaba a un adolescente inconsciente entre humo y escombros. Camila recordaba el momento en que su madre se la dio, con una seriedad inusual en la voz. «Guárdala bien», le dijo entonces. «Algún día entenderás por qué es importante». Camila nunca preguntó demasiado, respetando el silencio cargado de significado que acompañaba esa imagen. Desde entonces, la había conservado como un talismán inexplicable. Sin saber qué destino escondía, esa foto se convirtió en un punto fijo en su vida, aunque permaneciera olvidada en el fondo de un cajón. Cada cierto tiempo, Camila la sacaba, la observaba y trataba de imaginar la historia detrás de ese rescate. Su madre nunca habló del incendio con detalles. Solo mencionaba que había sido una noche que no se olvida. Camila sentía que esa imagen representaba algo más grande que un recuerdo familiar, una verdad suspendida en el tiempo. Sin comprenderlo del todo, confiaba en que su madre no hacía nada sin motivo. La foto era un secreto compartido, una promesa muda entre ambas, esperando el momento adecuado para romper el silencio. La relación de Camila con la autoridad siempre fue tensa, marcada por una ansiedad que le secaba la boca y le aceleraba el corazón frente a figuras de poder. Su voz solía volverse más baja, como si temiera molestar al existir. Aún así, había en ella una intuición moral firme, una línea interna que no estaba dispuesta a cruzar. No mentía.
No acusaba injustamente y no pisoteaba a nadie para subir un escalón. Esa coherencia le costaba caro en un entorno donde la ambición se premiaba más que la integridad. Sin embargo, Camila creía, casi de forma obstinada, que la dignidad tenía un valor propio, aunque nadie pareciera reconocerlo. El día de su despido, mientras regresaba a casa con el bolso más pesado que nunca, todas esas capas de su vida se superpusieron. Cada recuerdo, cada miedo y cada sacrificio reclamaban espacio en su mente. Caminó varias cuadras sin rumbo fijo, tratando de ordenar el caos interno. Pensó en Thiago, en su madre, en el alquiler, en la foto apretada dentro del bolso. Por primera vez, la idea de aceptar una injusticia sin responder le resultó insoportable. No era rabia lo que sentía, sino una claridad dolorosa. Tal vez no tenía poder, como siempre creyó, pero tenía una verdad, y esa verdad guardada durante años. Comenzaba a exigir ser escuchada. Leonardo Belmonte dominaba cualquier sala sin necesidad de levantar la voz. Su presencia era calculada, medida, construida durante años de poder acumulado. Caminaba por los pasillos del Belmonte Group con pasos seguros, escoltado por asistentes que anticipaban sus gestos antes de que los hiciera. Su traje siempre estaba perfectamente ajustado, como una armadura diseñada para ocultar cualquier grieta interna. En reuniones hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra era definitiva. No pedía opiniones, las autorizaba. Los ejecutivos asentían con rapidez, temerosos de contrariar a un hombre que había construido un imperio desde la obsesión por el control absoluto. Leonardo no toleraba errores porque, para él, fallar equivalía a perder autoridad, y perder autoridad era una amenaza que jamás estaba dispuesto a enfrentar. Su despacho ocupaba el último piso del edificio, con ventanales de cristal que ofrecían una vista imponente de la ciudad. Desde allí todo parecía pequeño, distante, fácilmente reemplazable. El mobiliario era sobrio y costoso, elegido para imponer respeto más que confort. Sobre las paredes colgaban premios, reconocimientos empresariales y fotografías de eventos exclusivos. Sin embargo, no había imágenes de su juventud, ni retratos familiares, ni recuerdos personales. Cada objeto estaba seleccionado para contar una historia específica, la del éxito incontestable. Leonardo se sentía seguro rodeado de símbolos de triunfo, como si estos pudieran silenciar cualquier duda. En ese espacio frío y ordenado, rara vez se permitía detenerse a pensar más allá de los números y resultados que aparecían en su escritorio. Para el mundo exterior, Leonardo era un ejemplo de disciplina y liderazgo. Las revistas lo describían como un visionario incansable, un hombre que no se detenía ante nada. Él alimentaba esa imagen con cuidado, sabiendo que el respeto se construye también desde el miedo. Internamente, la empresa funcionaba bajo una presión constante. Cualquier falla se castigaba con dureza ejemplar. Leonardo creía firmemente que la compasión debilitaba, que la indulgencia abría la puerta al caos. Esa filosofía lo había llevado lejos, pero también lo había aislado. No tenía amigos en la empresa, solo aliados temporales. La soledad era un precio que aceptaba pagar, convencido de que la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. Lo que pocos sabían, y él se esforzaba por olvidar, era que esa aversión al error tenía raíces profundas. A los 17 años, Leonardo había estado al borde de la muerte durante un incendio que destruyó parte del edificio donde se encontraba. El recuerdo llegaba en fragmentos, humo espeso, calor insoportable, el sonido del colapso. Había sentido el miedo más puro, ese que desarma cualquier ilusión de control. Y luego, unas manos desconocidas, firmes, arrastrándolo fuera de las llamas. Sobrevivió, pero nunca habló de ello. Para él, haber necesitado ayuda fue una humillación silenciosa. Enterró ese episodio bajo capas de ambición y dureza, convencido de que reconocerlo lo haría débil ante los demás. Con el paso de los años, Leonardo transformó ese trauma en una coraza. Se prometió no volver a depender de nadie, no volver a sentirse vulnerable. Cada decisión severa, cada despido frío, era una forma de reafirmar su supremacía sobre el caos que una vez casi lo consumió. No se permitía recordar el rostro de quien lo salvó. Prefería pensar que había salido adelante por su cuenta. La gratitud nunca encontró espacio en su narrativa personal, porque implicaba aceptar una deuda emocional. Así, la arrogancia se convirtió en su refugio. Cuanto más poderoso se sentía, más lejos quedaba. Ese adolescente asustado que aún respiraba, oculto, en un rincón de su memoria. En las reuniones de alto nivel, Leonardo observaba a sus empleados como piezas intercambiables. Evaluaba rendimientos, descartaba perfiles y exigía resultados inmediatos. No veía historias personales ni luchas invisibles. Veía funciones y costos. Esa mirada deshumanizada lo protegía de cualquier empatía innecesaria.
Cuando surgían errores, necesitaba un responsable rápido, alguien a quien señalar para reafirmar el orden. En ese esquema, personas como Camila Duarte no tenían rostro propio. Eran números en un organigrama, prescindibles si algo fallaba. Leonardo no se preguntaba si sus juicios eran justos. Asumía que su posición lo eximía de ese cuestionamiento. A solas, en el silencio de su despacho, al final del día, Leonardo rara vez bajaba a la guardia, firmaba documentos, respondía a correos y evitaba mirarse demasiado tiempo en el reflejo del vidrio. Había noches en las que el recuerdo del incendio intentaba emerger como un eco persistente. Entonces, apretaba los dientes. Se servía una copa de licor y volvía al trabajo. Creía que mantenerse ocupado era suficiente para sofocar cualquier emoción inconveniente. El éxito, pensaba, justificaba el precio. No entendía que ese pasado no resuelto seguía moldeando cada una de sus reacciones, endureciendo su trato con los demás sin que él fuera plenamente consciente. Así, cuando decidió despedir a Camila sin escucharla, Leonardo actuó con la misma lógica implacable que había guiado toda su carrera. Necesitaba reafirmar autoridad, demostrar que nadie estaba por encima de sus reglas. En su mente no había espacio para dudas ni matices. No sabía, ni imaginaba, que la historia que había enterrado durante décadas estaba a punto de enfrentarlo. La fotografía que Camila llevaba consigo contenía una verdad capaz de atravesar sus defensas más sólidas. Y aunque Leonardo se sentía invulnerable en su trono de poder, el pasado ya comenzaba a reclamar su lugar, silencioso e inevitable. Camila regresó a la oficina administrativa con pasos medidos, como si cada baldosa pudiera delatar su temblor interno. El murmullo habitual del lugar sonaba distinto, más denso, cargado de una tensión que no le pertenecía del todo. Se acercó al despacho de Leonardo con una carpeta en las manos, no porque la necesitara, sino porque le daba una excusa para sostener algo firme. Golpeó la puerta una sola vez, suave pero clara, y entró al recibir un seco pase. Leonardo ni siquiera levantó la vista de los documentos que firmaba, como si su presencia fuera irrelevante. Camila respiró hondo, sintiendo como el aire le raspaba la garganta. Había ensayado esas palabras mentalmente durante horas, pero frente a él, cada sílaba parecía pesar toneladas. Señor Belmonte, el error del informe no fue mío, dijo al fin, con una voz que traicionaba un leve temblor. Pero no se quebraba. Leonardo levantó los ojos lentamente, como quien se ve interrumpido por algo. Molesto la observó de arriba a abajo, con una expresión neutra, casi aburrida. Camila continuó, explicando los detalles técnicos, los correos que lo demostraban, la firma que no coincidía. Mientras hablaba, sentía como su corazón golpeaba con fuerza contra las costillas. Pero no bajó la mirada. Sabía que esa era quizá la única oportunidad de defender su nombre. Cada palabra era un acto de valentía silenciosa. Una negación al miedo que la había acompañado durante años. No pedía compasión, solo justicia, algo que creía razonable. Leonardo cerró la carpeta con un golpe seco que resonó en la sala. No tengo por qué escucharte, respondió, con una frialdad que cortaba cualquier intento de diálogo. Se levantó de su silla, apoyando ambas manos sobre el escritorio, imponiendo su altura y su poder. Las excusas no cambian los resultados, añadió, mirando a Camila como si ya hubiera agotado su paciencia. Ella sintió una punzada de vergüenza ajena, no por sí misma, sino por la facilidad con la que él descartaba la verdad. Aún así, se mantuvo erguida, las manos firmes, el cuerpo tenso pero digno. En ese silencio cargado, comprendió que no estaba luchando contra un error, sino contra una lógica implacable diseñada para no fallar nunca. La gente como tú se reemplaza fácil, sentenció Leonardo sin levantar la voz. Y esa frase cayó con más violencia que un grito. Camila sintió como algo se tensaba dentro de ella, una mezcla de dolor antiguo y claridad repentina. Pensó en su padre, en su madre enferma, en Thiago esperando en casa. Durante un segundo, el impulso de bajar la cabeza fue casi irresistible, pero no lo hizo. Sostuvo la mirada de Leonardo, descubriendo en sus ojos no fuerza, sino una ausencia inquietante. Entiendo su decisión, respondió finalmente, con un hilo de voz firme. No era su misión, era la constatación de que discutir en ese terreno era inútil. Su dignidad, al menos, no sería negociada en ese espacio. Desde el pasillo, algunos empleados observaban la escena, con discreción, fingiendo concentrarse en sus tareas. Nadie intervenía, nadie hablaba. El silencio colectivo era una forma de complicidad forzada. Camila podía sentir esas miradas clavadas en su espalda cuando se dio la vuelta para salir. No eran miradas de desprecio, sino de miedo reflejado, de personas que sabían que mañana podría tocarles a ellos. Cada paso hacia la puerta se sentía pesado, cargado de una injusticia que nadie se atrevía a nombrar.
Mientras caminaba, Camila enderezó los hombros, obligándose a no llorar. No le daría a Leonardo la satisfacción de verla quebrarse allí, bajo su dominio. Al salir del despacho, el aire le pareció más frío. Se apoyó un segundo contra la pared, cerrando los ojos para recomponer la respiración. Sentía las manos entumecidas y el pulso acelerado. Pero también una extraña calma. Había dicho la verdad, y eso, por primera vez, le daba una sensación de solidez interna. Sabía que las consecuencias serían duras, pero algo había cambiado. Ya no. Se sentía invisible. El eco de las palabras de Leonardo resonaba en su cabeza, pero no lograba aplastarla como él pretendía. Apretó el bolso contra su costado, recordando la foto que llevaba dentro, sin imaginar aún el peso real que esa imagen tendría en el destino de ambos. Leonardo, por su parte, volvió a sentarse apenas Camila salió. Retomó la firma de documentos con movimientos mecánicos, como si la conversación no hubiera tenido importancia alguna. Sin embargo, un leve gesto traicionó su calma, una presión involuntaria en la mandíbula, un segundo de más antes de pasar la página. Había algo en la mirada de esa empleada que le resultó incómodo. Una firmeza que no encajaba con la imagen de debilidad que él había proyectado sobre ella. Sacudió el pensamiento con brusquedad, convencido de que estaba perdiendo el tiempo. Para él, el asunto estaba cerrado. No sabía que esa breve confrontación había sembrado una grieta casi imperceptible en su control absoluto. Camila abandonó el edificio minutos después, atravesando el vestíbulo de mármol que reflejaba rostros apurados y trajes impecables. Cada paso la alejaba de un lugar que había sostenido su vida y, al mismo tiempo, la había asfixiado lentamente. Al cruzar la puerta giratoria, la ciudad la envolvió con su ruido habitual, indiferente a su caída. Se detuvo un instante en la acera, respirando hondo, permitiendo que la realidad la alcanzara. Ya no tenía trabajo, pero tenía algo más difícil de sostener, la certeza de que había sido injustamente señalada. En lo profundo de su bolso, la fotografía parecía latir como si reclamara atención. Camila aún no lo sabía, pero ese primer choque había sido solo el inicio de algo mucho más grande. Camila pasó la tarde encerrada en el baño del edificio, sentada sobre la tapa cerrada del inodoro, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el piso de cerámica manchado por el tiempo. El llanto no salió de inmediato. Primero fue una presión en el pecho, una sensación de asfixia lenta, como si el aire se negara a entrar del todo. Cuando finalmente lloró, lo hizo en silencio, mordiendo el labio inferior para no emitir sonido alguno. Cada lágrima arrastraba una mezcla de humillación y miedo, pero también de rabia contenida. Se miró en el espejo y apenas se reconoció, los ojos enrojecidos, el rostro tenso, el cuerpo rígido de tanto sostenerse. En ese reflejo no vio debilidad, sino agotamiento, un cansancio profundo por haber pasado la vida pidiendo permiso para existir. El teléfono vibró en su bolso, rompiendo el silencio. Era un mensaje de la escuela, un recordatorio sobre una reunión de padres y una cuota pendiente. Camila cerró los ojos con fuerza, sintiendo como la presión se trasladaba a la nuca. Pensó en Thiago, en su sonrisa despreocupada, en cómo le explicaría que las cosas iban a cambiar sin saber aún de qué manera. Guardó el teléfono sin responder y se lavó el rostro con agua fría, obligándose a recomponerse. No podía permitirse caer del todo. Acomodó su cabello, respiró hondo y salió del baño con pasos lentos, como quien carga algo frágil dentro del pecho y teme que cualquier movimiento brusco lo haga pedazos. Esa noche llegó a casa más tarde de lo habitual. Thiago la recibió con un abrazo fuerte, aferrándose a su cintura como si presintiera algo distinto. Camila se arrodilló frente a él, sosteniéndole el rostro con ambas manos, observando sus ojos grandes y confiados. ¿Estás bien, mamá?, preguntó el niño, con una inocencia que le partió el alma. Camila sonrió, esa sonrisa aprendida que protege a los hijos de las tormentas adultas. Estoy cansada, nada más, respondió, intentando sonar convincente. Preparó la cena con movimientos automáticos, escuchando a Thiago hablar de su día, asentando en los momentos adecuados. Por dentro, cada palabra era una cuerda que la mantenía en pie. Más tarde, su madre la llamó desde la habitación con voz débil. Camila se sentó a su lado y tomó su mano, sintiendo la piel fina, casi transparente. Te noto inquieta, dijo la mujer, mirándola con una lucidez que no había perdido pese a la enfermedad. Camila dudó un segundo antes de responder, pero no pudo mentirle. Me despidieron, confesó en voz baja, como si pronunciarlo lo volviera definitivo. Su madre cerró los ojos un instante. Respiró hondo y apretó su mano con más fuerza de la que Camila esperaba. Hija, la verdad siempre encuentra el camino, murmuró. Esa frase, simple y firme, resonó con una intensidad inesperada, removiendo algo que llevaba tiempo dormido. Esa noche, Camila no pudo dormir.
Se levantó varias veces, caminó por el departamento en silencio y terminó sentada en la cocina, con la luz apagada. Sacó la fotografía del bolso y la colocó sobre la mesa. La observó durante largos minutos, recorriendo los contornos con la yema de los dedos. El rostro del adolescente seguía siendo parcialmente borroso, pero había algo familiar en la postura, en la manera en que su cuerpo era sostenido por aquella mujer cubierta de cenizas. De pronto, la frase de su madre adquirió otro peso. ¿Y si esa foto no era solo un recuerdo? ¿Y si estaba ligada, de alguna manera, a lo que acababa de ocurrir? Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mezcla de miedo y presentimiento. Al día siguiente, regresó al edificio para recoger sus pertenencias. El ambiente le resultó hostil, como si ya no tuviera derecho a ocupar ese espacio. Algunas personas le ofrecieron sonrisas incómodas, otras evitaron mirarla por completo. Mientras vaciaba su cajón, descubrió correos antiguos que demostraban claramente que el error no había sido suyo. Los leyó una y antes. Sintiendo una indignación creciente, el gerente responsable pasaba cerca, evitándola deliberadamente. Camila quiso decir algo, pero se contuvo. Sabía que él guardaba silencio por miedo. Y esa cobardía le resultó casi tan dolorosa como la injusticia misma. Entendió que el sistema estaba diseñado para proteger al fuerte, no a la verdad. En él. Ascensor, rodeada de desconocidos, Camila se sintió más sola que nunca. Observó su reflejo en el espejo metálico y pensó en lo fácil que era desaparecer en un lugar así. Sin embargo, algo había cambiado. El miedo seguía allí, pero ya no estaba solo. Se había mezclado con una determinación tímida, casi torpe, pero real. Al llegar a la planta baja, se detuvo antes de salir. Pensó en irse y no volver jamás, cerrar esa etapa y buscar cualquier otro trabajo. Pero la imagen de Leonardo, frío y seguro, regresó a su mente. Sintió que marcharse en silencio era permitir que su versión de la historia prevaleciera. Camila comenzó a investigar por su cuenta. Revisó noticias antiguas en su teléfono. Artículos sobre incendios ocurridos años atrás, reportajes olvidados en archivos digitales. Lo hacía de madrugada, cuando el cansancio la vencía, pero la mente se negaba a descansar. Poco a poco, piezas dispersas comenzaron a encajar. La fecha del incendio, el lugar, el nombre de una empresa constructora vinculada a la familia Belmonte. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba. No era una certeza aún, pero sí una intuición poderosa. La fotografía ya no era solo un recuerdo, era una llave, y como toda llave, daba miedo usarla, porque implicaba abrir una puerta que no tenía marcha atrás. Mientras tanto, Leonardo continuaba con su rutina implacable, en reuniones. Reiteraba la importancia de la excelencia y la intolerancia al error, usando el despido de Camila como ejemplo tácito. Algunos asentían con rigidez, otros bajaban la cabeza. Él notaba la tensión, pero la atribuía a su eficacia como líder. Sin embargo, había momentos en los que su mente regresaba, sin permiso, a la mirada de esa empleada. No era desafío, no era súplica. Era algo más incómodo, una calma cargada de verdad. Leonardo bebía café tras café, irritado sin razón aparente, intentando ahuyentar esa sensación que no sabía nombrar. Una tarde, Leonardo quedó solo en su despacho más tiempo del habitual. Al ordenar unos documentos antiguos, encontró un sobre amarillento que no recordaba haber guardado. Dentro había un informe médico viejo, fechado hacía más de 30 años. Al leerlo, sintió un sobresalto leve, como un reflejo. Cerró el sobre de inmediato y lo devolvió al cajón como si quemara. El recuerdo del incendio amenazó con emerger, trayendo consigo una sensación de vulnerabilidad que detestaba. Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, observando la ciudad desde lo alto. Se repitió que el pasado no importaba, que lo único real era el poder que había construido. Aún así, algo en su respiración estaba alterado. Camila, por su parte, luchaba con un dilema moral que no la dejaba en paz. Sabía que enfrentar nuevamente a Leonardo podía costarle caro, no solo a ella, sino a su familia. La idea de exponerse frente a un hombre tan poderoso le provocaba vértigo. Pasaba horas sopesando posibilidades, imaginando escenarios catastróficos, pero cada vez que pensaba en callar, recordaba el rostro de su padre derrotado, el silencio que había marcado su adolescencia. No quería repetir esa historia. La dignidad, comprendió, no era ausencia de miedo, sino la decisión de no dejarse gobernar por él. Una tarde lluviosa, Camila habló con su madre con mayor profundidad, le mostró la fotografía y le contó lo que había descubierto. La mujer lo observó en silencio, con los ojos brillantes. Ese chico era muy joven, dijo finalmente, estaba atrapado. Nadie se acercaba por el fuego, Camila. La escuchó con el corazón en la garganta.
Su madre no mencionó nombres, pero no hizo falta. Había en sus palabras un peso que confirmaba lo que Camila temía y, al mismo tiempo, intuía. No lo hice esperando nada, agregó la mujer. Solo hice lo que había que hacer. Esa frase se convirtió en un ancla moral para Camila, recordándole de dónde venía su propia fortaleza. El contraste entre su mundo y el de Leonardo se volvió más evidente que nunca. Mientras Camila calculaba cada gasto, Leonardo cenaba en restaurantes exclusivos, rodeado de socios y elogios. Mientras ella temía por el futuro inmediato, él planeaba expansiones y adquisiciones millonarias. Esa desigualdad no era solo económica, era profundamente emocional. Camila sentía cada decisión como una cuestión de supervivencia. Leonardo veía a cada persona como una variable controlable. Esa distancia alimentaba la injusticia. Y, sin embargo, la fotografía los conectaba de una manera silenciosa, casi irónica, como si el destino se hubiera reservado ese cruce para equilibrar la balanza. Con el paso de los días, la ansiedad de Camila se transformó en una resolución más clara. Decidió que hablaría con Leonardo una vez más. No para rogar, no para recuperar el trabajo a cualquier precio, sino para decir la verdad. Practicó las palabras frente al espejo, no buscando perfección, sino honestidad. Sus manos aún temblaban, pero su voz ya no se quebraba tanto. Sabía que no podía controlar la reacción de él, solo su propia integridad. Esa certeza le daba una fuerza inesperada, frágil pero persistente, como una llama pequeña que se niega a apagarse. El día que tomó la decisión definitiva, Camila salió de casa con la fotografía en el bolso y una sensación extraña en el pecho. No era esperanza ni resignación, era algo intermedio. Un compromiso consigo misma. Caminó varias cuadras antes de subir al autobús, respirando el aire húmedo de la mañana. Cada paso la acercaba a una confrontación inevitable. Pensó en Thiago, en su madre, en la mujer de la foto corriendo entre llamas. Entendió que, de algún modo, estaba continuando esa misma línea de valentía. No sabía cómo terminaría todo, pero sabía que no podía seguir adelante sin intentarlo. Antes de subir al ascensor del edificio Belmonte, Camila se detuvo un instante en el vestíbulo. Observó el reflejo de las luces en el mármol. Escuchó el eco de las voces lejanas y sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Apretó el bolso contra su pecho y cerró los ojos. Brevemente, el miedo seguía allí, pero ya no estaba solo. Estaba acompañado por una verdad demasiado grande para permanecer en silencio. Las puertas del ascensor se abrieron frente a ella, brillantes y frías como una antesala al enfrentamiento final. Camila dio un paso al frente, sabiendo que, pasara lo que pasara, ya había cruzado un punto sin retorno. Antes de continuar, si esta historia está tocando alguna herida tuya, acompáñanos activando el canal y cuéntanos en los comentarios si alguna vez tuviste que elegir entre callar por miedo o decir la verdad por dignidad. A veces, compartirlo también es una forma de sanar. Las puertas del ascensor se cerraron con un sonido seco, aislando a Camila en un espacio reducido donde cada latido parecía amplificado. Observó los números subir lentamente, uno a uno, como si el tiempo se estirara deliberadamente. Pensó en la posibilidad de que Leonardo la rechazara sin escucharla, en que todo terminara en una humillación aún mayor. Aún así, permaneció erguida, recordándose que no estaba allí solo por ella. La fotografía pesaba en su bolso como una presencia viva. Cuando el ascensor finalmente se detuvo en el último piso, Camila sintió un nudo en el estómago, inspiró hondo y dio el primer paso hacia el despacho, sin saber que estaba a segundos de cambiarlo todo. Camila atravesó el pasillo silencioso que conducía al despacho de Leonardo con una lentitud casi ceremonial. Cada paso resonaba sobre el suelo, pulido, amplificado por su propia respiración contenida. Al llegar frente a la puerta, levantó la mano y dudó un segundo, no por cobardía, sino por la conciencia del umbral que estaba a punto de cruzar. Golpeó suavemente. Desde dentro, la voz de Leonardo respondió con el mismo tono distante de siempre, autorizando su entrada sin curiosidad alguna. Camila abrió la puerta y lo vio sentado tras el escritorio, rodeado de documentos y pantallas. Absorto en su mundo de decisiones, él levantó la vista con molestia al reconocerla, como si su presencia fuera una anomalía que debía corregirse de inmediato. Le pedí que no volviera, dijo Leonardo. Con un gesto impaciente, Camila cerró la puerta detrás de sí y avanzó unos pasos, manteniendo una distancia prudente. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz, cuando habló, encontró una firmeza nueva. No vengo a pedirle nada, afirmó, sorprendida incluso por su propio tono. Leonardo se recostó en la silla, cruzando los brazos, dispuesto a terminar la conversación rápidamente. Entonces sea breve, respondió con frialdad. Camila respiró hondo, sintiendo como el aire llenaba un pecho que había aprendido a contraerse frente al poder.
Sabía que ese momento no admitía rodeos. Cada segundo contaba. Y la verdad que llevaba consigo exigía ser pronunciada sin adornos ni disculpas. «Usted no me conoce», dijo Camila, sosteniendo su mirada por primera vez, sin bajar los ojos. «Pero yo sí sé quién es». Esa frase logró lo que ninguna otra había conseguido. Hasta entonces, un leve quiebre en la expresión de Leonardo. No fue miedo ni ira, sino una tensión súbita, incómoda. «¿Qué significa eso?», preguntó, con una rigidez defensiva que traicionaba algo más profundo. Camila no respondió de inmediato. Abrió su bolso con movimientos lentos y deliberados, como si sacara un objeto sagrado. El sonido del cierre rompió el silencio denso del despacho. Leonardo observaba cada gesto con una impaciencia creciente, sin imaginar que estaba a segundos de enfrentarse con un fragmento de sí mismo que había enterrado durante décadas. Camila sostuvo la fotografía entre ambos, sin entregarla aún. «Mi madre me pidió que la guardara», dijo en voz baja. «Porque decía que algún día sería importante». Leonardo frunció el ceño, irritado. «No tengo tiempo para recuerdos ajenos», cortó. Fue entonces cuando Camila dio un paso más y extendió la foto sobre el escritorio, deslizándola lentamente hasta quedar frente a él. El papel amarillento contrastaba con la superficie impecable del mueble. Leonardo miró la imagen con desgano al principio, pero bastaron unos segundos para que su cuerpo reaccionara antes que su mente. Sus hombros se tensaron. La mandíbula se endureció y su respiración se volvió irregular. El despacho, hasta entonces un espacio de control, comenzó a sentirse peligrosamente estrecho. Los ojos de Leonardo se clavaron en la fotografía como si fuera un espejo deformado del pasado. El adolescente inconsciente, el humo, las ruinas y esa mujer joven, cubierta de cenizas, cargándolo con una determinación feroz. El mundo pareció detenerse. Un zumbido llenó sus oídos, similar al que había escuchado años atrás entre las llamas. Se apoyó involuntariamente en el escritorio, buscando estabilidad. «¿De dónde sacó esto?», murmuró con una voz que ya no imponía, sino que vacilaba. Camila observó cada microgesto, cada señal de derrumbe interno, entendiendo que había tocado una herida viva. «Esa mujer es mi madre», respondió, sin alzarla voz, dejando que la verdad hiciera su propio trabajo. Leonardo retrocedió un paso, como si necesitara distancia física de la imagen. Negó con la cabeza, respirando con dificultad. «No, de esto no tiene sentido», balbuceó, más para sí mismo que para ella. Camila sintió una mezcla de compasión y determinación. «Usted tenía 17 años», continuó, estaba atrapado. Nadie quería entrar por el fuego, cada palabra caía como un golpe preciso, no para herir, sino para abrir. El recuerdo irrumpió sin permiso, el calor abrasador, el pánico absoluto, el olor del humo, y, sobre todo, la vergüenza que había sentido después al despertar. Al saber que había sobrevivido gracias a alguien a quien nunca volvió a buscar, Leonardo se dejó caer lentamente en la silla, como si el peso de los años reprimidos hubiera cedido de golpe. Pasó una mano por su rostro, evitando mirar a Camila. Por primera vez, su postura no era dominante, sino defensiva. «No quería deberle nada a nadie», confesó en un susurro áspero. Esa frase, salida sin cálculo, marcó el quiebre definitivo. Camila sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. Comprendió que ese hombre frío y arrogante había construido su imperio huyendo de una deuda emocional que jamás saldó. El punto de virada no era solo la revelación de la foto. Era el enfrentamiento brutal entre quien Leonardo creía ser y el joven vulnerable que había sido. El silencio se extendió entre ambos, espeso y cargado. La fotografía seguía allí, inmóvil como un testigo incuestionable. Leonardo cerró los ojos por un momento, dejando escapar un suspiro tembloroso. Todo su sistema de creencias comenzaba a resquebrajarse. La autoridad, el control, la dureza absoluta, nada de eso había existido en aquel incendio. Había sobrevivido gracias a un acto de humanidad pura. Camila guardó, respetando ese proceso interno, consciente de que la verdad no necesita imponerse, solo permanecer. Cuando Leonardo abrió los ojos de nuevo, estaban vidriosos. El poderoso empresario ya no estaba entero. El pasado, al fin, había regresado para exigir respuesta. Leonardo permaneció sentado, inmóvil, con la mirada fija en la fotografía como si temiera que, al tocarla, todo se deshiciera. Sus manos, acostumbradas a firmar decisiones millonarias, temblaban levemente sobre el escritorio. Camila rompió el silencio con cuidado, no desde el reproche, sino desde una verdad sostenida con años de espera. «Mi madre nunca habló de usted esperando gratitud», dijo con voz baja, cargada de emoción contenida. «Lo hizo porque alguien tenía que hacerlo». Esas palabras atravesaron a Leonardo con una crudeza inesperada. No había acusación directa, solo una constatación moral imposible de esquivar.
Por primera vez en décadas, no pudo refugiarse en la soberbia. Sentía el pecho apretado, como si el humo del incendio volviera a llenarle los pulmones, obligándolo a revivir aquello que juró olvidar. Leonardo apoyó los codos en el escritorio y cubrió su rostro con las manos. Su respiración se volvió irregular, rota. Yo pensé que, si enterraba ese recuerdo, desaparecería, confesó con la voz quebrada. Camila lo observó sin triunfo alguno, entendiendo que lo que ocurría no era una derrota pública, sino un colapso íntimo. Sentí vergüenza, continuó él. Vergüenza de haber sido débil, de haber necesitado ayuda. Las palabras salían con dificultad, como si nunca hubieran tenido permiso para existir. Camila sintió una oleada de tristeza profunda, no solo por él, sino por todo lo que esa vergüenza había construido. Ese miedo a la vulnerabilidad había levantado muros, herido personas, destrozado dignidades. Ahora, por fin, estaba desnudo frente a la verdad. Esa debilidad le salvó la vida, respondió Camila con suavidad firme, dando un paso más cerca. La humanidad de mi madre también. Leonardo levantó el rostro lentamente y la miró, ya sin defensas. Sus ojos estaban húmedos, cargados de una culpa antigua que nunca había sabido nombrar. Yo despedí personas, como si fueran objetos, murmuró, y esa frase cayó entre ambos con un peso insoportable. Camila sintió como su propia herida se hacía presente, el eco del despido público, la humillación. Aún así, no habló desde el rencor. Usted me llamó descartable, dijo, sin elevar la voz. A la hija de la mujer que lo sacó de las llamas, esa verdad dicha sin odio. Terminó de derrumbarlo. Leonardo se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. Necesitaba aire, distancia, un punto de apoyo. Observó la ciudad extendida bajo sus pies y, por primera vez, no se sintió por encima de ella. Se sintió pequeño, vulnerable. Pasé la vida huyendo de esa noche, admitió, apoyando la frente contra el vidrio frío. Creí que el poder me mantendría a salvo. Camila lo escuchaba en silencio, con los ojos brillantes, consciente de que ese reconocimiento era el verdadero clímax. No la restitución del empleo, no la justicia administrativa, sino ese instante en que un hombre poderoso se veía obligado a aceptar su deuda emocional. El silencio que siguió ya no fue opresivo, sino profundamente humano, cargado de una verdad compartida que no podía revertirse. Leonardo se giró lentamente y volvió a enfrentar a Camila. Su postura había cambiado. Los hombros ya no estaban tensos por la dominación, sino por el peso de lo que acababa de comprender. No supe agradecer, dijo con honestidad brutal. Por miedo. Convertí la gratitud en crueldad. Camila sintió que las lágrimas comenzaban a descender por su rostro, pero no las limpió. Dejó que cayeran como parte de un proceso que no debía ocultarse. Mi madre tampoco buscó reconocimiento, respondió. Solo quiso que usted viviera. Leonardo asintió, incapaz de hablar por un momento. Cada palabra que había pronunciado hasta entonces había servido para ganar poder. Esas, en cambio, lo estaban desarmando por completo. El empresario regresó al escritorio y tomó la fotografía con manos temblorosas. La sostuvo frente a su pecho como si reconociera finalmente el valor de ese instante congelado en el tiempo. Nunca me permití recordar su rostro, confesó. Ahora entiendo por qué. Camila observó ese gesto como quien presencia un ritual de reparación tardía. El hombre que había destruido su estabilidad laboral estaba, por primera vez, reconectándose con la vida desde la gratitud y no desde el miedo. Nada de esto borra lo que hizo, dijo Camila con voz serena, marcando un límite claro. Pero enfrentarlo, si cambia lo que puede ser. Leonardo la miró con respeto genuino, uno que no se apoyaba en jerarquías. Le fallé, dijo finalmente Leonardo, mirándola de frente. No fue una frase empresarial ni medida. Fue una admisión humana. Camila sintió despacio. Sí, respondió. Esa aceptación honesta, sin gritos ni dramatismo, fue más poderosa que cualquier acusación. El aire entre ambos parecía distinto, menos cargado. El clímax no estaba en la confrontación, sino en ese equilibrio delicado entre dolor y verdad. Dos historias que habían avanzado, separadas por décadas, se tocaban, al fin, en ese despacho de lujo que ya no parecía invulnerable, sino profundamente expuesto. Leonardo dejó la fotografía sobre el escritorio con cuidado extremo, como si se tratara de algo sagrado. Respiró hondo y cerró los ojos un segundo más. Cuando volvió a abrirlos, algo había cambiado definitivamente. No había arrogancia, no había frialdad calculada, solo un hombre enfrentando el origen de su propia dureza. Camila permanecía allí, firme, sin necesidad de imponerse. Había actuado como verdad, como espejo, como catalizador. El poder, comprendió Leonardo en ese instante, nunca había sido real. Lo único verdaderamente transformador había sido aquel acto olvidado de valentía bajo las llamas y la dignidad tranquila de quien, años después,
Se atrevió a recordárselo. La mañana siguiente amaneció distinta en el Belmonte Group, aunque nadie sabía explicar por qué. El auditorio volvió a llenarse, pero el aire ya no estaba cargado de miedo, sino de una expectativa inquieta. Leonardo apareció sin escolta, sin prisa, y su sola caminata generó silencio. Camila estaba allí, de pie, con las manos juntas frente al cuerpo, sintiendo como cada mirada se posaba sobre ella. Leonardo se detuvo frente a todos y respiró hondo antes de hablar. Ayer cometí una injusticia, dijo con voz firme, pero sin dureza. El murmullo fue inmediato. Camila Duarte no solo no cometió el error por el que fue despedida, sino que fue víctima de una decisión que tomé desde la soberbia. Cada palabra caía con peso real, no como estrategia. Camila sintió que el pecho se le abría, no por triunfo, sino por reparación. Leonardo continuó, enfrentando las miradas incrédulas de sus ejecutivos. La responsabilidad fue mía por no escuchar y permití que el miedo guiara una decisión humana, afirmó. Luego se giró hacia Camila. Le debo una disculpa pública, dijo, inclinando levemente la cabeza. Ese gesto simple desarmó cualquier resto de jerarquía abusiva. Camila sintió cómo las lágrimas amenazaban con volver, pero esta vez no eran de humillación, eran de alivio. No respondió de inmediato, solo asintió con dignidad. El silencio que siguió fue distinto al de otros días, no era opresión. Era reconocimiento colectivo de algo que había sido roto y ahora comenzaba a recomponerse frente a todos. El verdadero responsable del error fue llamado al frente, con la voz temblorosa. Admitió lo que había hecho y aceptó las consecuencias. Nadie celebró su caída, no había morbo en el ambiente, solo una sensación de orden restaurado. Leonardo anunció que Camila sería reincorporada de inmediato, no como un favor, sino como un acto de justicia. Además, informó su promoción a un cargo donde su criterio y ética serían parte activa de los procesos internos. Camila escuchaba como si esas palabras pertenecieran a otra historia. Nunca había ambicionado reconocimiento, solo estabilidad y dignidad. Ahora ambas cosas llegaban juntas, sin necesidad de agachar la cabeza. Esa misma tarde, Leonardo visitó el departamento de Camila por primera vez en su vida. No llegó con ostentación, pidió ir solo. Se sentó frente a su madre con respeto genuino, sosteniendo la fotografía entre las manos. No supe agradecerle, dijo con voz cargada de emoción. La mujer lo observó largo rato antes de responder. Lo importante es que vivió, dijo con sencillez. Leonardo cerró los ojos un momento, permitiendo que esa absolución sin exigencias terminara de desmontar su culpa. En ese espacio humilde, rodeado de medicinas y dibujos infantiles, comprendió cuánto había ignorado para sostener su imagen de fortaleza. Días después, la fotografía fue enmarcada y colocada en la sala principal de la empresa. No como un trofeo, sino como un recordatorio. Leonardo creó un programa interno de apoyo para empleados en situaciones vulnerables, insistiendo personalmente en que ninguna decisión se tomara sin escuchar todas las versiones. No era una estrategia de imagen, era un compromiso. Camila observaba esos cambios con cautela, consciente de que la redención no se prueba en gestos aislados, sino en la constancia. Aún así, sentía algo nuevo, seguridad, no porque el poder hubiera cambiado de manos, sino porque la verdad había ganado espacio. En casa, la estabilidad permitió pequeños milagros silenciosos. Camila pudo pagar cuentas atrasadas, comprar medicamentos sin angustia y escuchar a Thiago reír sin que la preocupación empañara el sonido. Su madre la observaba con orgullo sereno. Camila no se sentía distinta en esencia. Seguía siendo la misma mujer humilde y responsable, pero algo se había reordenado dentro de ella. Ya no caminaba encorvada por el miedo. Había aprendido que su voz tenía peso, y que callar no siempre es sinónimo de paz. Su dignidad, largamente postergada, finalmente había encontrado un lugar firme donde apoyarse. Leonardo, por su parte, comenzó un proceso interno silencioso. Ya no evitaba el recuerdo del incendio. Permitía que existiera, no como vergüenza, sino como origen. Entendió que su verdadera fortaleza no estaba en aplastar errores, sino en reconocer de dónde venía su dureza. Cada decisión que tomaba llevaba ahora esa conciencia nueva. No se volvió un hombre perfecto, pero sí uno más honesto. Y en esa honestidad tardía, encontró algo que el poder nunca le había dado: paz. Hay historias que no hablan de victorias ruidosas, sino de verdades que esperaron años para ser dichas. La de Camila no es la de una mujer que venció al poder con astucia, sino la de alguien que sostuvo su dignidad cuando todo invitaba a perderla. En un mundo que premia el silencio obediente y castiga la fragilidad, ella eligió no negar lo que sabía, aunque le temblaran las manos. Esa elección, aparentemente pequeña, fue suficiente para alterar el curso de varias vidas.
nos recuerda que el valor no siempre se manifiesta en gestos heroicos visibles, sino en la decisión íntima de no traicionarse a uno mismo. La verdad, cuando es sostenida con respeto y firmeza, tiene una fuerza propia que no necesita gritar para ser escuchada. Leonardo, en cambio, encarna una lección distinta pero complementaria. Su historia revela cómo la arrogancia muchas veces no nace del exceso de confianza, sino del miedo profundo a recordar quiénes fuimos en nuestros momentos más vulnerables. Al huir de la gratitud, construyó una coraza que lo aisló y lo volvió injusto. Solo cuando se permitió mirar de frente aquello que lo salvó, pudo empezar a cambiar. Reconocer una deuda emocional no lo hizo más débil, lo devolvió a lo humano. Su transformación nos confronta con una verdad incómoda. El poder sin memoria se vuelve cruel, y la falta de gratitud termina erosionando incluso los logros más grandes. La fotografía que unió ambos destinos no fue solo un objeto del pasado, sino un símbolo de lo que solemos olvidar con demasiada facilidad. Representa a todas esas manos anónimas que nos sostuvieron cuando no podíamos sostenernos solos. Personas que no pidieron nada, cambio, pero cuya huella permanece. Aunque intentemos ignorarla, la historia nos invita a preguntarnos cuántas veces hemos desvalorizado a alguien sin conocer su verdadero peso en nuestra vida. ¿Cuántas veces confundimos fortaleza con dureza, éxito con superioridad y olvido con superación? Recordar no siempre duele. A veces, recordar es el primer paso hacia la justicia que debemos. Al final, esta no es solo la historia de un despido injusto o de una redención tardía. Es un recordatorio de que la gratitud olvidada siempre regresa, no para vengarse, sino para poner las cosas en su lugar. La dignidad no depende de la posición que ocupamos, sino de la coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. Y la verdad, aunque tarde, encuentra la forma de salir a la luz cuando alguien se atreve a cargarla sin odio, pero sin miedo. Porque solo cuando reconocemos quién nos salvó, en todos los sentidos posibles, empezamos realmente a ser quienes decimos ser.